Buenas tardes, profesor Andrés, espero que se encuentre muy bien. Hoy vamos a hablar de lo que fue y de lo que es la historia política de Colombia, cómo es que llegó este estado, como actual lo conocemos, a surgir de tantas adversidades por las cuales ha pasado a través de su historia, desde el proceso de conquista, colonización, independencia, y muchas etapas que la misma historia colombiana resalta y que es importante que se toquen no solo ahorita, sino en el mañana, por qué es que Colombia piensa de tal forma, cómo es que maneja su política internacional, dado a también las cuestiones que sucedieron en el pasado. Por motivos de que usted pueda seguir también mi presentación, tengo mi computadora y mi iPad para yo también seguirme. Entonces vamos a dar comienzo. Bueno, lo que fue la historia política de Colombia, no nos podemos saltar lo que fue el periodo de conquista y de colonización. El periodo de conquista se da por etapas. En 1499 es descubierta Colombia, o bueno, lo que conocemos hoy como Colombia, por Alonso de Ojeda. Este fue el principal explorador de lo que es el territorio colombiano, pero no obstante, este periodo, como se dio por etapas, se abarcó desde 1499 hasta 1550. Fue un largo proceso de conquista porque los españoles, al llegar a una costa donde a primera vista se veía que era un territorio muy denso, muy selvático, no les interesó en primera instancia. Ya ellos conocían lo que era la isla española, ya tenían otras cosas que les llamaban la atención y obviamente sabían cómo les funcionaba más seguir un mapa que adentrarse en un territorio que no conocían para nada. Es finalmente con el mito del Dorado que son los españoles donde se empiezan a interesar por descubrir el territorio, y de hecho se realizan dos expediciones en las cuales es donde empiezan a ya tomar parte el territorio colombiano como algo muy importante para la corona española. Más adelante vamos a hablar de estas dos expediciones, pero también me gustaría resaltar que, bueno, el mito del Dorado, la ciudad grande llena de oro, obviamente le iba a llamar la atención a los españoles porque ellos, al descubrir una ciudad donde no venían buscando oro, pero al saber que existía un metal tan precioso y tan valioso, iban a poder repartirlo entre las personas que estuvieran, pues bueno, con la colonia y entre ellos quienes fueran a descubrir esta ciudad. También me gustaría resaltar que en este proceso de conquista y de colonización se forman dos ciudades muy importantes, incluso hasta el día de hoy para Colombia. La primera es Santa Marta, se dice que es la ciudad más antigua de Colombia y la segunda en América del Sur. Y también lo que fue Cartagena. Lo que fue Santa Marta es muy importante en la historia de la conquista, dado que fue una ciudad con una posición muy estratégica, daba el puerto y se realizó mucho el comercio en ella. Y lo que fue Cartagena también fue muy importante porque también fue como el principal centro comercial, donde se realizó más el comercio, donde se fomentó más el comercio, y hasta para el día de hoy es una de las ciudades turísticas de Colombia con más impacto en el mundo, en los turistas, y que también al día de hoy obviamente refleja mayor parte de la economía colombiana. El tema que tocaba sobre las exposiciones, se realizaron expediciones. Se realizaron dos expediciones. La primera fue liderada por Gonzalo Jiménez de Quesada. En ella, con esta leyenda de la ciudad del Dorado, estos expedicionarios se encuentran con los chibchas, una civilización aborigen con mucha riqueza, que también fue como el primer contacto con humanos que tuvieron en Colombia. Lamentablemente ellos, con esta idea de buscar la ciudad del Dorado, no encontraron más que minerales, como de hecho lo fue una sal muy especial que después importaron a España, pero obviamente decepcionados por no encontrar el oro que buscaban. Ahí es donde posteriormente se dan los problemas con los chibchas, y obviamente, como todo colonizador que vino a América, subyugaron a los aborígenes
y acabaron con una cultura muy importante, una cultura muy obviamente auténtica de lo que fue el territorio colombiano. En esta primera expedición cabe destacar que se funda la ciudad de Santa Fe de Bogotá en 1538, una ciudad que de hecho es como uno de los principales fuertes políticos y también una de las ciudades de donde más problemas políticos surgieron a lo largo de la historia colombiana. Después, en la segunda expedición, tenemos a Sebastián de Belalcázar. Él venía de conquistar el reino de Quito, perdón, me estaba fijando, él venía de conquistar el reino de Quito, y al escuchar que hay una ciudad nueva donde la están desarrollando, a él le entra esas ganas de colonizarla también, no de colonizarla, sino de tomar el poder, porque si ya venía de conquistar el reino de Quito, nada lo impedía conquistar más territorio en otro territorio donde se viese una cultura diferente y donde obviamente pudiese llegar a una neutralidad de solo la cultura española. Bueno, él trata de ejercer su poder en Santa Fe, pero bueno, esta disputa la termina de resolver el rey Carlos V en 1540 con la incorporación del virreinato de Perú, que ya posteriormente había, no recuerdo quién lo había conquistado, perdón, pero lo une al virreinato de Perú, dándole el control total a Belalcázar. Lo que pasa es que esta instancia de tratar de controlarlo desde el virreinato de Perú no les iba a funcionar, por lo que, bueno, fracasó a las distancias y a la geografía que hicieron que la gestión resultase difícil. Y bueno, y a medida que las condiciones del mundo iban cambiando, este señor Carlos V, el rey de España, decide cambiar este nuevo territorio que se consideraba como reino a virreinato, que iba a abarcar lo que conocemos como Ecuador, Panamá, Venezuela y Colombia. Y bueno, se le pone el nombre del virreinato de Nueva Granada. Y esto es todo lo que abarca Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú. Y bueno, eso es lo que iba a abarcar. Perdón, y dije Perú, discúlpame, profesor. Panamá era. Y bueno, y eso era lo que abarcaba el nuevo virreinato de Nueva Granada. Después tenemos lo que es la independencia. Obviamente esto fue un efecto dominó, era un sentimiento que se fue extendiendo por toda América, inicialmente con la independencia de las 13 colonias. Y bueno, todo este proceso se inicia en 1808, cuando Napoleón Bonaparte obviamente ocupa España y destituyen al rey Fernando VII, el conocido felón, y obviamente esto empieza a generar una gran preocupación entre los novogranadinos, así era como se le denominaban. Obviamente les iba a poner en duda que como el rey iba a ser destituido por un extranjero que iba a tomar el poder de España y que iba a ejercer otra vez control con otras ideas en todos los territorios que ya había colonizado pues España, ¿verdad? Se forman lo que son las juntas. Esto fue un fenómeno que realmente se había logrado en toda América y que el virrey Antonio de Amar y Borbón en Nueva Granada iba a prohibir, porque estas juntas fueron lo que hizo peligrar a toda América prácticamente, donde obviamente las personas, y llamémosles los ilustrados, los que seguían todas las ideas de aquello entonces, iban a lograr realizar movimientos revolucionarios donde se lograse la independencia. Se empiezan lo que se conoce como las conspiraciones criollas en Bogotá, y bueno, y es el 10 de agosto de 1809 donde se crea la primera junta en toda América del Sur, que realmente no fue en Nueva Granada, bueno, fue en Nueva Granada, lo que se conoce como Ecuador, Panamá, Colombia y Venezuela, pero fue la junta de Quito, en Ecuador. Y bueno, y esto obviamente los no granadinos iban a tomar de referencia porque fue prácticamente un mismo territorio que estaba siendo gobernado por España. Realmente los conspiradores, así se les llamaban, hacen presión sobre el virrey
para que se pueda abrir un espacio donde se pueda hablar sobre cómo o qué destino le van a dar qué destino político le van a dar a Nueva Granada. Y obviamente hubo supresión por parte del virrey, pero finalmente se lanzan los conspiradores al resto de las ciudades donde era tal vez más vulnerable el virrey, que no tenía tanto control. Se lanzan al resto de las ciudades del virreinato, que también se le conocían como las ciudades rebeldes. Es el 20 de julio de 1810 la fecha que se conoce como el inicio de la independencia de Colombia, y se marca por un suceso llamado el Florero de Llorente. En uno de los conspiradores, llamado Luis Rubio, se acerca a la casa del español, llamémosle un español no segundón ni ¿cómo es el otro nombre? No segundón ni criollo, sino un español que lo mandó directamente el rey a vivir acá. A Colombia. El español José González Llorente. Luis Rubio le pide un florero para uno de los conspiradores, Antonio Villavicencio se llamaba el señor, y obviamente este español, José González, no iba a aceptar. Lo que pasa, y realmente hablando con varios colombianos cercanos y que ellos han estudiado más sobre esto y tal vez se celebra incluso allá en Colombia, es que fue un suceso un poco ilógico, no fue ni siquiera como que llegaron en armas a donde este español a exigirle el poder de Nueva Granada para los novogranadinos, sino que fue nada más un plan que se hizo porque sabían la reacción de este español, por lo que otros dos conspiradores llamados Francisco José de Caldas y Antonio Morales alborotaron al pueblo, entonces haciéndoles creer que José González el español había tal vez tratado de cierta forma a Luis Rubio, lo había amenazado, por lo que se alteró el orden público, y esto llevó al virrey a aceptar una convocatoria a un cabildo abierto. En este cabildo se va a redactar una nueva constitución que lo que va a tratar de hacer es que ya Nueva Granada no va a depender realmente de España, van a tener ellos mismos su autonomía política, económica, pero que en cuanto a lo que es territorio todavía se iban a considerar parte de España. Y también, como había pasado lo de Napoleón Bonaparte, que destituyó a Fernando VII, en la constitución o en la legislación se decía que cuando el rey no estaba presente es donde estos territorios podían ser autónomos, y que hasta que regresara Fernando VII se iba a volver a redactar otra constitución para saber cuál iba a ser el rumbo en Nueva Granada. En este periodo salen nuevas ideologías a flote, salen los que todavía querían seguir perteneciendo a la colonia, salen los que, a España, salen los que todavía querían, los que querían ser totalmente independientes, y tenemos un tercer factor que es quienes realmente piensan que el virreinato debería ser un estado federal y pues no un virreinato. Vamos a ver, después se da la creación de la República de Cundinamarca y el Pacto Federal. Realmente vamos a ver, es que no se puede apreciar, pero ahora yo le voy a pasar la presentación. Era un pequeño territorio en todo el virreinato de Nueva Granada que abarcaba 4 países actualmente. Este se da el 19 de febrero de 1811 por Jorge Toledo Núñez, y promulga una constitución que no rompe totalmente los lazos con España. Obviamente era una constitución que todavía quería ser dependiente de la corona española, y llega este señor Antonio Nariño, que realmente fue el traductor de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, quien iba a tomar las riendas, iba a alzarse en armas para poder derrocar a este señor y poder darle rumbo a este territorio, el mismo rumbo que se le estaba dando toda Nueva Granada, un rumbo totalmente independentista. Y tenemos lo que fue la Reconquista, que es cuando llega
de nuevo Fernando VII al poder después de que se da la retirada de Napoleón Bonaparte. Esto se da en junio de 1815 y ya aquí tenemos el personaje de Simón Bolívar, que venía de liberar lo que era el territorio venezolano. Simón Bolívar había declarado una guerra a muerte, llamémosle entre comillas, donde no se le iba a perdonar nada a los españoles, incluso a los criollos. Y bueno, Fernando VII manda a este general llamado Pablo Morillo para que obviamente vuelva a retomar y a reunir todo el virreinato en una condición de dependiente de la corona española. Y este señor Pablo Morillo arma lo que fue conocido el régimen de terror, donde, bueno, dado a esto, muchos militares huyen a las montañas, muchos militares, llamémosles los conspiradores, que estuvieron desde un principio con todas las personas que los apoyaban, muchos huyeron a las montañas. Y lo que también se puede pensar es que ahí es donde se da el inicio a lo que actualmente para Colombia se conocen como las guerrillas, porque en sí estas personas que huyeron a las montañas eran porque no querían caer bajo el régimen del terror de Morillo, que actuaba contra los liberales, que actuaba contra las personas que querían la independencia. Y si lo analizamos el día de hoy, lo que es las guerrillas en Colombia son bueno, grupos armados que en su filosofía creen que ellos van a ser tal vez también los libertadores y los que van a luchar contra el gobierno por muchas de las condiciones en las que pasan muchos de los colombianos hoy en día. Después tenemos lo que es la Gran Colombia, que es donde ya cambia el estado totalmente de virreinato a Colombia. Así no estamos hablando solo de Colombia. La Gran Colombia de igual forma seguía abarcando los mismos territorios que el virreinato de Nueva Granada, Panamá, Venezuela, Ecuador, Colombia. Esto se da en 1819, una idea de Simón Bolívar, claramente. Se celebra con el Congreso de Angostura, donde Simón Bolívar se nombra jefe supremo de los ejércitos colombianos, y es aquí donde obviamente se instaura la Gran Colombia. Tiene una mano derecha llamada Francisco de Santander, y bueno, y en esta anuncia la ley fundamental de la República de Colombia, y en ella habla que Colombia es independiente, que se va a abarcar los 4 territorios que ya he nombrado previamente, y que se va a autogobernar, que no va a ser un estado federal, eso sí, y bueno, y entre otras. Disculpe, profesor, por el inconveniente y por el corte, no me había dado cuenta que no había tanta iluminación. Entonces, bueno, voy a continuar con lo que para mí es muy importante resaltar, que son los diferentes sistemas políticos que se han desenvolvido a través de la historia colombiana, tomando en cuenta lo que fue la colonización y la independencia. Empezando con la época formativa, esto se da posterior a lo que fue la Gran Colombia, posterior a lo que fue el proceso de independencia. ¿Por qué? Porque la Gran Colombia no fue un proyecto viable, fue una idea tal vez muy, llamémosle, tal vez no poco planeada, sino que fue muy atrevida por parte de Simón Bolívar. Él obviamente tomaba las decisiones, y eso fue lo que generó mucho descontento para el resto de los territorios, lo que fue Ecuador, lo que fue Venezuela, lo que fue Panamá. Realizó mucho descontento, dado que Simón Bolívar se enfocaba más en lo que era el desarrollo de Bogotá, lo que era Colombia propiamente, por lo que obviamente esto no le iba a ser factible a los demás gobernadores que habían entonces en el resto de los territorios, por lo que optarían por separarse. Esto ya en sí es como uno de los factores que debilitó el régimen de Bolívar. Y también otra cuestión que debilitó el régimen de Bolívar eran las diferencias que tenía con, al principio, su mano derecha, Francisco de Santander. Bueno, resulta que Simón Bolívar al final deja el puesto y se va al exilio, marcha rumbo al exilio, y queda Francisco de Santander como presidente de la República de Gran Colombia. El gobierno de Santander se puede resaltar porque impulsó varios sectores de Colombia, empezando primero por la industria, fomentó lo que fue las importaciones de café, se dio la explotación de lo que eran las minas, y también iba a realizar ciertas reformas que iban a generar posteriormente gran impacto y grandes revueltas en lo que era Colombia.
por ejemplo, en el ámbito de la educación, se prohibió lo que era la educación con profesores que no fueran laicos, por lo que eso a muchos de los conservadores que se estaban generando en el momento les iba a molestar. Después tenemos lo que fue la Guerra de los Supremos en este mismo periodo de la época formativa. Esta fue una guerra que duró 3 años y fue iniciada por motivos religiosos, por esta misma cuestión, la idea de laicismo en toda Colombia, y fue aprovechada por ciertos caudillos que estaban descontentos con lo que era el gobierno de quien sucedió a Santander, que fue José Ignacio de Márquez. Y bueno, realmente fue una guerra que era más que todo en contra del gobierno. Al principio, como lo dije, se realizó por motivos religiosos, pero no tanto por eso, sino simplemente era por destituir a alguien que no les parecía que estuviera en el poder. Luego tenemos la época reformista. Esta época realmente es de mucho impacto y abarca mucha historia, pero obviamente por motivos de tiempo y por motivos de que usted también tiene que evaluar otras cuestiones, no voy a adentrarme mucho, pero sí me gustaría abarcar 2 episodios en esta época que son muy importantes. La primera fue primero que todo, la época reformista empieza con José Hilario López, este señor liberal, por cierto. Empieza a hacer reformas que obviamente no le iban a sentar bien a las personas con más dinero en Colombia, con más influencia en Colombia, y digamos que más que todo se da reformas agrarias, se da como una repartición de tierras, se abolia la esclavitud, y bueno, y entre otras cosas que realmente son las causas que generan estas 2 cuestiones que voy a mencionar, que es la guerra de 1851. Esta guerra es más que todo donde se puede entender cómo es que se forma el Estado, porque realmente en las guerras que se generaron en Colombia es donde se empiezan a marcar mucho las ideologías de los conservadores y de los liberales, que eso se sigue viendo hoy en la Colombia actual, y de hecho se vio en las elecciones del año pasado, cuando el partido, llamémosle conservador, de derecha, de Iván Duque, y el partido de Gustavo Petro, que era suma izquierda, y también alguien un poco más liberal que Iván Duque. Y disculpe nuevamente por la pausa, profesor, me entró una llamada al celular y es el único dispositivo que tengo en mano para poder grabar el video. Quería tocar con la época reformista 2 periodos importantes, que fue la guerra de 1851, que fue una guerra que se desarrolló dado a las reformas liberales que se estaban realizando en el momento, y fue más que todo tomada por terratenientes y por esclavistas conservadores, pero realmente el gobierno terminó fructiferando, dado a que tenían digamos, a la cabeza a personas que no supieron liderar bien, y como era un territorio tan grande y se generaban revueltas en el occidente, en el sur, en el oriente y al norte del país, nunca pudieron llegar a un punto para tomar, digamos, el control del gobierno, para darle de entender al gobierno que no querían que estuvieran ahí y que no estaban de acuerdo con las reformas, por lo que se fueron suprimiendo poco a poco todas las marchas, todas las revueltas que se hacían por parte de estos terratenientes en diferentes secciones, pero nunca llegaron a ser como toda una multitud para poder derrocar al gobierno. Y también la guerra de 1854, que en esta guerra fue una breve dictadura realmente por el general Melo, así se le conocía, general Melo. Realmente ninguna de las dictaduras que se dieron en Colombia fue tan sangrienta, sino hasta la segunda dictadura. Esta dictadura realmente fue solo como de paso, y al final Melo, realmente el general Melo, fue quien decidió dejar pues
el poder, era un conservador. Obviamente aquí, más que todo, en esta época reformista es donde se empiezan a notar de igual forma las ideologías, los conservadores y los liberales. Y realmente toda esta época y hasta, ¿qué se puede decir? Hasta los años 1970 es cuando ya empieza a bajar un poco la tensión entre conservadores y liberales, dado que Colombia estaba pasando por momentos muy difíciles. Después tenemos lo que es la época militar. En ella se da un evento muy importante en la historia colombiana, se conoce como el Bogotazo, y habla de un caudillo que realmente se creía que iba a llegar a ser presidente de Colombia, pero nunca lo fue, Jorge Eliezer Gaitán. Sin embargo, aunque nunca llegó a tener el poder de Colombia en sus manos, sí fue un líder que siempre luchó y que siempre trató que los demás siguieran la misma ideología, la misma filosofía de sacar a Colombia adelante por reformas más liberales que conservadoras. Se da lo que se conoce como el Bogotazo o el 9 de abril en Colombia, así se llama el día. Y bueno, y se da el 9 de abril de 1948, donde se da una de las marchas sociales más importantes que se han desarrollado en la historia colombiana. Se llamaba la Marcha del Silencio, y realmente empieza desde meses antes, empieza como desde febrero, y después es el 7 de abril donde en una plaza Eliezer Gaitán empieza tal vez como a culpar al gobierno por todas las cosas que estaba pasando en Colombia, y la respuesta, que todavía no se sabe bien quién fue quien ejecutó esta acción, 2 días después es donde matan a Jorge Eliezer Gaitán. Por eso se llama el Bogotazo, y fue realmente una de las causas que despertó un periodo muy importante de destacar en la historia colombiana, que se llama el periodo de la violencia, así es como le conocen, porque no paraba la violencia, estallaban guerras, estallaban revueltas, donde mucha gente moría, donde mucha gente quedaba sin nada. Y bueno, y el Bogotazo es por eso muy importante, porque disparó el desarrollo de un periodo que abarcó mucho tiempo en Colombia. Se podría decir que hasta el día de hoy, por diferentes motivos, como se ha evolucionado. Y también en esta época militar, cabe destacar la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla en 1957, y toma mucha parte de lo que es la Guerra Fría. Este señor era conservador totalmente, y más que todo tenía afán más a lo que era pues Rusia y todos los países comunistas que lo que era Estados Unidos en sí. Y después, otro aspecto muy importante de mencionar en el desarrollo de la historia colombiana es lo que son las guerrillas y el crimen organizado. Esto es un punto muy importante porque, pese a la diferencia de los conservadores y liberales, lo que siempre buscaron, exceptuando las épocas militares como la del dictador Gustavo Rojas Pinilla, quien, casi se me olvida decir que al principio era una dictadura que solo quería sacar de el poder a lo que se conoció como el Olimpo Radical, que fue en la República Liberal de Colombia, que fueron varios años de solo gobiernos liberales. Cuando llega este señor Gustavo Rojas, es donde ya llega un conservador al poder para tal vez calmar muchas de las cosas que se estaban yendo al extremo. Y pues bueno, Gustavo Rojas ya después se desarrolla en una dictadura totalmente militar, se le empieza a rendir culto a su figura, y obviamente eso iba a generar un descontento en el pueblo. Pero bueno, hablando sobre la guerrilla y el crimen organizado, como venía diciendo, los conservadores y los liberales siempre buscaron tenían un fin en común, que Colombia tuviera mejores oportunidades. Tal vez eran ideologías diferentes, pero ese era su objetivo, y siempre por medio de la democracia. Lo que pasa es que en este contexto de guerrillas y el narcotráfico, bueno, crimen organizado, narcotráfico, que es como el principal problema en Colombia, se habla mucho de que si realmente tenemos una democracia, porque se conoce como si fuese un sistema mixto. Un sistema mixto me refiero a que Colombia tiene
como acá lo tenemos en Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones, que vela porque los partidos sean financiados legalmente. Lo que pasa es que allá es un poco menos, tal vez, no tienen tanta vigilancia como la tenemos en otros países democráticos, que nos catalogan como muy democráticos. Allá no es tanto, por lo que muchos partidos se han visto involucrados en que han sido financiados por medios ilegales, y obviamente esto al pueblo le genera mucha desconfianza, porque al mismo tiempo personas que pueden bien llegar a la presidencia terminan siendo sacados en los periódicos, en las noticias, como alguien que aceptó dinero del narcotráfico u otra actividad ilegal. Y esto obviamente es un problema muy grande para el pueblo, porque en el pueblo colombiano especialmente muchas de las personas han sufrido por este tipo de acciones, han desaparecido personas, han muerto personas por culpa de este tipo de actividades ilegales. Realmente en el contexto de las guerrillas es donde en el contexto de la Guerra Fría es donde se desarrollan las guerrillas, dado todos los problemas sociales que ha tenido Colombia, los problemas económicos y, como venía diciendo, los problemas políticos. Como lo mencioné anteriormente, las guerrillas y los grupos armados son los que creen que van a llegar a sacar a Colombia de este tipo de problemas solo por el hecho de protestar armadamente y realizar todas las actividades bélicas contra el gobierno. En sí, en un punto y en una idea muy general, los dos, tanto grupos guerrilleros y el crimen organizado, ejercen control de la política, y estos influyen en los poderes institucionales. Hay un momento en el que se sacó en Colombia como si fuese los Panama Papers, pero se le podría decir los Colombia Papers, donde muchos de los alcaldes, muchos de los gobernadores que estaban en el momento se vieron manchados por historial, no criminal, pero sino manchados por historial de financiación criminal, que llegaron al poder por el simple hecho de que algún grupo narco llegó a financiarlos. Y qué mejor ejemplo que lo que fue Pablo Escobar cuando se quiso lanzar a gobernador, no a gobernador, sino como uno de los miembros de la junta del lugar donde vivían y demás, y muchos otros actores, no solo el cartel de Medellín, sino el cartel de Cali y muchos actores más. También hay un punto en el que tenemos el crimen organizado por aparte, pero también las guerrillas. Lo que pasa es que hay un punto medio donde se genera lo que conocemos como las narcoguerrillas, que son ese tipo de grupo armado que lo que hace es empezar a cobrar, y lo que hace es como empezar a hacerle favores a los grupos narcos con el simple hecho de recibir más dinero, obviamente para comprar sus armas para X otros motivos. Y esto es un problema que, si bien Colombia ya tenía dos problemas por aparte, las guerrillas y el crimen organizado, llegan las narcoguerrillas a traerles más problemas, empiezan a generar tal vez actos terroristas, y es un problema que incluso hasta el día de hoy no se ha solucionado, y es donde se puede también contemplar mucho donde se puede contemplar mucho lo que es la participación de Estados Unidos desde hace demasiado tiempo en Colombia, porque también, si bien Estados Unidos ha invertido mucho en Colombia, de hecho hubo un momento donde Estados Unidos lanzó el Plan Colombia, que invirtió aproximadamente como $15,000 o 15,000, no recuerdo exactamente la suma, en luchar con este tipo de problemática. Y de hecho, a pesar de que Trump e Iván Duque han mantenido muchos acercamientos estos últimos meses con respecto a la situación en Venezuela, hace poco Trump culpa a Iván Duque, que realmente siento yo que es algo que va a afectar la política entre esos dos países, culpa a Iván Duque de que no se ha aún resuelto el problema del narcotráfico. Obviamente, y como se ve en muchas series, en muchas películas, los grupos colombianos y el crimen organizado tiene como destino final Estados Unidos, porque es un mercado sumamente grande de consumidores. Obviamente Donald Trump va a culpar a Iván Duque y a todas sus políticas que no se han visto efectivas contra este tipo de actividades, y como decía, siento yo que van a ser
va a generar un poco de tensión entre los dos mandatarios. Y bueno, y acabando un poco con lo que es en sí las guerrillas y más que todo las FARC, un grupo que se crea a partir de 1964 en un lugar llamado Marquetia, que así se pronuncia. Llegan a los procesos de paz. Realmente son las FARC quienes han tenido mucho protagonismo en la historia colombiana, por lo mismo, por actos terroristas, después que llegan a ser un partido político, desaparición de personas, y obviamente al momento en el que todo el pueblo colombiano piensa en procesos de paz, unos dicen que sí, otros dicen que no, porque son las familias afectadas. Esto se empieza esto realmente se empezó hace tiempo, no fue solo un intento de procesos de paz, fueron varios procesos de paz. Lo que pasa es que en un momento, y creo que si no me equivoco fue en el primer periodo de Juan Manuel Santos, el gobierno toma acciones muy grotescas contra las FARC, obviamente bombardeando campamentos y demás, por lo que genera desconfianza. Sin embargo, tampoco el gobierno nunca pudo llegar a controlar totalmente las FARC, por lo que obviamente tanto las FARC, que nunca pudieron penetrar o perpetuar y lograr su objetivo contra el gobierno, nunca pudieron hacerlo, y el gobierno tampoco pudo retenerlos, por lo que los dos optaron por un proceso de paz. Y esto se dio relativamente hace poco, en el 2012 con Juan Manuel Santos. Y bueno, realmente es algo que ha traído paz a Colombia. Sin embargo, aún seguimos con la problemática del Ejército de Liberación Nacional, que es como, llamémosle, una secuela de las FARC, y bueno, no luchan por lo mismo. Y también lo que hubo antes, que también se generó de igual forma por las FARC, el grupo M-19 y otros grupos guerrilleros que siguen escondidos en las montañas alterando el orden de las FARC. El problema es que estos grupos siguen, más que todo porque todavía siguen los problemas sociales, los problemas económicos que han venido a través de la historia en Colombia. No sabemos cuál es el rumbo que va a tomar. Vamos a ver qué tal la gestión del presidente Iván Duque, pero realmente es algo muy complicado, tal vez con la ayuda de Estados Unidos, tal vez no, o con la ayuda de organizaciones internacionales, tal vez se saque adelante el país en materia de seguridad, más que todo hablando de guerrillas y de crimen organizado. Bueno, profe, no es de la forma en la que me gustaría terminar el trabajo. Espero que haya tenido el tiempo de leer mi trabajo escrito, porque realmente le tomé. Y bueno, después tenemos lo que es en la actualidad. Tras Colombia haber tenido tras de Colombia oscilar entre virreinato, entre Estado federal, entre república y demás, porque siempre fue así, y en la misma república variar de gobierno conservador, liberal, guerras y demás. En la actualidad, el nombre oficial ahora sí es República de Colombia. Tiene aproximadamente 49 millones de habitantes, su extensión es de 1.142 millones de kilómetros cuadrados, tiene un PIB de aproximadamente 309 miles de millones de dólares, su moneda es el peso colombiano, tiene un sistema político como república presidencialista, y como lo venía diciendo, su presidente actual es Iván Duque. Espero, profesor, que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias por el espacio y espero que tenga un muy buen fin de cuatrimestre y posteriormente un buen inicio de cuatrimestre. Muchas gracias.